Bien. Bueno, entonces, las cactáceas, como les mencionaba, eran esas plantas que habían perdido sus hojas y que las han vuelto en espinas. ¿Ya? Las espinas, dependiendo del tipo de cactus, puede cumplir una de las dos funciones siguientes o incluso combinarlas. Una de ellas es de defensa, ¿no? Si hay espinas, nadie se las va a comer. Pero la segunda, que es para lo que más usan, es para condensar el agua del aire, de tal manera que así se puede capturar agua del aire, escurrir hacia sus raíces y absorberlas, ¿no? Son plantas que liberan sustancias químicas que no dejan que otras plantas crezcan a su alrededor, ya así limitan la zona de crecimiento, ya, y pueden sobrevivir, como les decía, por mucho tiempo sin agua. Esas serían las cactáceas. Ya. El otro grupo de plantas que encontramos en las zonas de los desiertos son las suculentas. Ya, ustedes ven, es cierto, porque ahora el ser humano ha aprendido a criarlas, ¿no? Y las criamos para adorno, muchas de estas. ¿Ya? Las suculentas son esas que ven, que algunas les llaman rosas verdes. ¿Ya? Son de diferentes variedades, muy bonitas. No sé si algunas han tenido en su casa. ¿Ya? Son también plantas que estas han hecho la inversa a lo de las anteriores. Ya las otras lo que han hecho es desarrollar su tronco y perder las hojas. En estas han perdido el tronco y han desarrollado las hojas. Ya, la diferencia es dónde está el gel que les decía que almacena agua. En el caso de las cactáceas, el gel está en el tronco. En cambio, en las suculentas está en su hoja. Ya, es un gel que captura el agua y lo puede usar para almacenar agua por largos periodos de tiempo. Ya, entonces, estas plantas absorben muy poca agua, pero la van guardando para su uso. Obviamente también se crecen de forma lenta y como ven no son pues muy grandes, ¿no? Bien, eso serían las plantas, ¿no? Bueno, aquí está el famoso aloe vera. No sé, alguna vez la han visto, ¿no? Pero su gel es muy usado, ¿no? Para diferentes cosas. Bueno, eso sería en cuanto a las plantas. Ahora, también en este tipo de bioma hay animales. Ya no son frecuentes de ver, porque la mayoría de estos animales que viven en los desiertos son animales nocturnos. ¿Ya? Entonces, el día no se los ve, pero la noche sí. Y eso incluye también a los insectos. ¿Ya? Sin embargo, hay uno que otro que se mueven en el día, ¿no? Bien. Entonces, uno de los mejores ejemplos para esto es el lagarto cornudo. ¿Ya? Ahí está, el lagarto cornudo. Es uno que vive en los desiertos o en los bordes de los desiertos, lagarto cornudo. ¿Ya? Se le llama así porque su cuerpo está llenito de unas espinas. ¿Ya? Ven. Antiguamente se creía que esas espinas eran un mecanismo de defensa. Sin embargo, cuando se lo investigó mejor, se vio que no los usaba como mecanismo de defensa. Ya, sucede que esas espinas tienen puntitas microscópicas hidrófilas, eso significa que atraen al agua. Y lo que hacen es hacer que en esas espinas se condense el agua. Y el agua entonces va escurriendo directo hacia su boca. Entonces, este animal, por ejemplo, no necesita consumir
agua porque lo obtiene el aire, ya directamente. Ya, otra rareza de este lagarto es que cuando se siente amenazado, bota sangre de sus ojos, chiletea, ¿no? Para asustar y luego escapar. Ya por eso en esta fotito con una manchita de sangre, ¿no? Es una de sus defensas, botar sangre. Bien. Estos entonces obtienen agua del aire. Pero sucede que hay otros animales que lo que hacen es hacer una reacción química en la cual combina la glucosa más oxígeno y obtienen agua. Y hacen otras reacciones químicas que la van a ver en bioquímica, unas cuantas, de tal manera que pueden obtener agua. Nuestro cuerpo mismo hace esas reacciones químicas y puede obtener agua. Esa agua que no tomamos se llama agua metabólica. Es una agua que se obtiene por reacciones químicas. Es agua nueva. Fabricamos esa agua. ¿Ya? Pero, por ejemplo, el ser humano es muy ineficiente en esta función. Fabrica muy poco. Pero hay animales, insectos, que han adquirido la capacidad de fabricar el 100% de agua que necesitan. Entonces, ellos solamente necesitan comer y producen su agua químicamente. ¿Ya? Esos serían los animales y plantas que suelen vivir en lo que es un desierto. Otro bioma sería la tundra. Este queda alrededor de los desiertos fríos, o sea, alrededor de los lugares congelados. De los 12 meses del año, 9 meses está así, congelado, como ven en esta imagen. Y estos son, por ejemplo, tundras. Ya se congela. En otras palabras, todo muere ahí por 9 meses. Pero hay 3 meses, que son los 3 meses de mayor calor, donde ese hielo se derrite y empieza a escurrir, ¿no? Formando unas zonas bastante húmedas, unos humedales o pantanos, ya que inmediatamente empieza a pasar esto, empiezan a crecer las plantas. Ya, las plantas en estas zonas son principalmente dos tipos. Las gramíneas, que son todos los que nosotros le llamamos pastos, ya, los juncos, que son lo que nosotros le llamamos las pajas, ¿no? Los pastos altos, ya, y los líquenes, que no son plantas, pero hacen un trabajo similar. Son una combinación de algas con bacterias que forman una capita verde sobre las piedras o las rocas, que eso, en su caso, de repente hay que ver sobre el cemento húmedo, que es una capita verde, son los líquenes. Entonces, en esta zona solamente hay ese tipo de vegetales. Como ven, no van a ver árboles ni arbustos siquiera, pero hay capas de pasto principalmente. ¿Ya? Entonces, durante este tiempo las plantas brotan, empiezan a desarrollar y van a botar su semilla antes de que los 3 meses acaben. Los animales de estas regiones son principalmente migratorios, significa que llegan acá solamente en la temporada de calor. Ya hay varias especies, como los alces, los venados, pero los principales son las aves. Ya, hay aves que migran de una tundra a otra, en otras palabras, de un extremo del planeta a otro extremo del planeta. En estos lugares, lo que hacen ellos es usarlo de nido. Ya ahí ponen sus huevos y sus pichones obviamente tienen que aprender a volar antes de que vuelva a congelarse. ¿Ya? Como les traen alimento a ellos y ellos van defecando, entonces eso ayuda a que la tierra se mantenga abonada y fértil para la siguiente temporada. ¿Ya? Entonces sería la famosa tundra. Bien. Bueno, una más. Alrededor de la tundra tenemos la taiga. También son zonas frías, pero menos que la anterior. En este caso, de los 12 meses, 6 meses, la mitad está congelado y 6 meses está más cálido. Claro que al principio y al final también hay frío, ¿no? Entonces, aquí el tipo de vegetal que existe es del tipo de las coníferas. Las coníferas son árboles, como esos que ven, que tienen típicamente la forma de un cono, de ahí el nombre coníferas.
son plantas en formas de cono. Ya, el más famoso, el pino, ¿no? Por la Navidad, el arbolito de Navidad. No es el único. Ahí están los cipreses, que aquí hay algunos, por ahí van a ver, en la plaza, por ejemplo, el 24 de septiembre hay uno, y algunas casas tienen uno que otro ciprés. Es también un arbolito parecido al pino, pero mucho más alto, de forma cónica. Este tipo de plantas han hecho que sus hojas cambien de forma, no son las hojas planas, sino tienen formas de espinas. Esto es para evitar que durante la época de enfriamiento, la nieve que va cayendo sobre las hojas las queme y las haga caer por el peso. Entonces, al tener forma de espina, el hielo le va a costar quedarse en la planta. La otra característica de estas plantas, de estos árboles principalmente, porque son árboles, es que tienen una sustancia anticongelante, una sustancia que evita que se congelen. Por lo tanto, estas plantas están activas durante todo el año. Los animales también son generalmente migratorios, o sea, llegan y se van antes de que se vuelva a congelar, pero hay algunos que son de tipo de hibernación. Eso significa que duermen durante las temporadas más frías y están activos en las temporadas más cálidas. Ya, el mejor ejemplo de eso es el oso. ¿Ya? Los días más fríos se mete en cuevas, se encierra y ahí duerme por 3 meses. No vuelve a salir otra vez. ¿Ya? Entonces sería la tarea. Nuestra ciudad, Santa Cruz, está dentro de lo que se conoce como bosques mediterráneos. ¿Ya? También aquí por si acaso en Bolivia tenemos casi todos los biomas. Digo casi todos porque nos falta el bioma marino. Miren, si no hayamos perdido el mar, hemos considerado el país que tenga todos los biomas. Bueno, en nuestro bioma nuestro, que como decía son bosques bosques mediterráneos, tenemos árboles de diferentes especies, una amplia variedad, pero que son de mediana altura, no crecen muy alto. ¿Ya? Sus hojas son perennes, eso significa que los árboles durante todo el año tienen hoja. Y eso para que no lo confundan con los bosques, de hoja caduca, que es otro bioma, donde en otoño pierden sus hojas. En cambio, en nuestro medio, no. Son principalmente árboles de medio tamaño, arbustos y gramíneas, pastos. ¿Ya? Lo que comúnmente nosotros le llamamos la pampa, ¿no? Así es alrededor de nuestra ciudad. Áreas de pastizales con arbolitos de diferentes tamaños, pero generalmente medianos, ¿no? Así como eso, ¿no? Bueno, este no. Es una cosa. Ya, entonces, ahí está. Este es lo más típico de esta área. Es un bosque mediterráneo. Ya, y si ustedes a dónde han salido por el campo por aquí, van a ver que es así. Claro que hay zonas más tupidas que otras, ¿no? Pero tenemos eso. La variedad de animales es mayor, así que no hay una variedad específica, pero principalmente suelen ser lagartos, víboras, monos y animales herbívoros de gran tamaño, como la anta, por ejemplo, y animales carnívoros como los pumas, ¿no? Bien, pero hay una amplia variedad. Bueno, entonces, esos serían los biomas. El resto de los biomas los dejo para su tarea. Vamos a ver ahora lo que es variedad de seres vivos. ¿Ya? Cuando hablamos de variedad de seres vivos, se refiere a la diferencia, a los diferentes seres vivos que existen en una zona determinada. A eso se le suele llamar biodiversidad. ¿Ya? Entonces, la biodiversidad es la variedad de seres vivos en una zona. Puede ser un territorio específico, un departamento, ¿no? Un país, etc. Ya eso se determina dependiendo de lo que se quiere ver. Pero la variedad de seres vivos de nuestra zona es lo que vamos a llamar biodiversidad.
La biodiversidad actualmente es considerada una riqueza, ya que se ha visto que cuanto más biodiversidad tiene un país, más probabilidad de generar recursos tiene. Eso significa que más probabilidad de conseguir cosas y poder mejorar económicamente. Siempre y cuando obviamente sea manejado de forma sustentable y de forma adecuada. Bien. Para medir la biodiversidad hay 4 formas de diversidad. ¿Ya? La diversidad genética, la de especies, de ecosistemas y cultural. ¿Ya? Vamos a ver una por una. Primero tenemos la diversidad genética. Esta diversidad se refiere a la variedad de genes dentro de una misma especie. Eso significa que para medir esta variedad tendría que hacer pruebas genéticas a los seres vivos de esa región, ¿no? Tendría que hacerle pruebas de ADN. Si bien se puede hacer, no es tan factible porque genera mucho costo. Sin embargo, se hace levantamientos genéticos en algunas partes. Por ejemplo, en el mar, que es más difícil que en tierra, entonces toman muestras del agua y se hacen pruebas genéticas de los seres vivos microscópicos que hay en esa agua y unas computadoras se encargan de interpretar y clasificar las especies. Sin embargo, como es algo difícil de hacer por la parte técnica y tecnológica, entonces, para medir esta variedad, se suele tomar en cuenta lo que es el fenotipo. Lo que pasa es que cuando hablamos de genética, hay 2 cosas, el genotipo y el fenotipo. Y el genotipo se refiere a los genes que tenemos dentro de nuestras células. Y el fenotipo es la expresión de estos genes, que es lo que nos da ciertas características específicas. ¿Ya? Entonces, el mejor ejemplo para entender esto es el perrito. ¿Ya? Entonces, ustedes todos conocen un perro, obviamente, y los perros saben cómo son. ¿Ya? Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, los perros hay de todo tamaño, forma y color. ¿Ya? Son de la misma especie, lo cual significa que pueden cruzar entre ellos. Ya no son diferentes especies, son la misma especie, pero tienen diferentes características. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en esta imagen ven varios perros. Saben que todos entre ellos pueden cruzar, ¿no? Pero sin embargo ven que tiene características diferentes, ¿no? Como el color, el pelo, la forma de sus rostros, sus orejas, etcétera. Todos son perritos, son la misma especie. Pero lo que estamos viendo ahí es variedad genética. Y estas expresiones físicas que ustedes ven, como los colores, todo, es lo que se llama fenotipo. Es más notorio en los perros, porque es una de las especies domésticas más manipulada por el ser humano. ¿Ya? Ten en cuenta que el primer animal que domesticó el ser humano fue el perro. Fue lo que nosotros más domesticamos, ya antes que otros animales. Luego ya obviamente domesticamos otros. También hay diversidad genética en los otros, como el caballo, como ley, que es menor, ya que hay variedades, pero no tanto como los perros, o también de los gatos. Ahora vamos a poner gatos. Que también hay variedad, como ven, por ejemplo, en esta imagen, pero no tanto como el perro. ¿Ya? También vamos a hablar de los pollos y todo. Bueno, en las especies domésticas es más fácil determinar la variedad genética. Las especies salvajes es diferente. Miren, lo que a mí pasaba, por ejemplo, cuando iba de muchacho al zoológico, yo era muy visitante del zoológico, me gustaba coleccionar plumas. Ya lo tengo todavía, mi colección de plumitas. Bien, la cosa es que cuando yo iba allá, veía los loros que has reducido bastante los que yo conocía. Pero yo veía un loro y más allá de otra jaula y veía el mismo loro, idéntico, pero el nombre que le ponían era diferente. Entonces yo decía, dentro de mi ignorancia, que nos engañaban, ¿no? Que ponían
dos mismos loros y le ponía nombre diferente. Pero ya después, cuando aprendí, me di cuenta que lo que pasaba, que eran variedades genéticas. Sucede que algunos tenían algo que los hacía diferente, pero que no era muy notorio. ¿Ya? Que a veces incluso hasta en su nombre decía, como una manchita azulita debajo del ala, por ejemplo. Por todo lo demás se verían iguales, pero unos tenían una manchita azul debajo del ala y otros no. ¿Ya? Entonces, en la variedad salvaje también se ve esto, pero es menos que en las domésticas. ¿Ya? Bien. Eso es lo que se llama diversidad genética. Luego tenemos lo que se llama diversidad de especies. ¿Ya? Y cuando hablamos de diversidad de especies, hablamos de taxones. ¿Qué es un taxón? Un taxón es una característica física que se va a usar para poder clasificar a los seres vivos. ¿Ya? Se les suele subdividir en diferentes tipos, ¿ya? Y esto lo suelen usar los biólogos, ¿ya? Entonces, tal vez la mejor forma para poder que ustedes se den cuenta que es un taxón es hacer un análisis comparativo entre dos especies, lo que son los cánidos y los felinos, en otras palabras, el perro y el gato. Fíjense que si ustedes sacan al perro y al gato, obviamente imaginario, no van a ser una realidad, le sacan las patas, el hocico y los ojos, no sabrían si es perro o gato, a menos que sea por el tamaño, pero pónganle que son del mismo tamaño, no sabrían si es perro o gato, ya que la diferencia entre perro y gato son esos taxones. Uno, en las patas, que por cierto también son idénticas, la única diferencia en el gato es que sus uñas las puede meter, el perro no. Ya es la diferencia. Ya. Ese sería un taxón, las uñas prensiles. Ya. El otro, su ojo, que han debido ver que el gato es delgado, el perro es redondo como nuestro, la pupila, ¿no? Bueno, y su hocico, que del perro es más fuerte, ya tiene molares más desarrollados, en cambio del gato es más débil y más que todo tiene desarrollados dientes incisivos y caninos y sus molares son con filo, más que todo para cortar. ¿Ya? Bien, cada una de las características que les acabo de mencionar es un taxón. Como ven, entre el perro y el gato están las uñas, los ojos, el hocico. Son 3 taxones. Si yo comparo pollo con pato, hay más. Está lo que es el pico, la cresta, la pata, la cola, el tipo de pluma, ¿ya? Y incluso se usa alguna característica específica de estas para dar el nombre a la especie, ¿no? Por ejemplo, en el caso del pato, pues se le llama palmípedas, porque una de las características que hace a esta especie es la pata que tiene esas membranitas para nadar, ¿ya? Bien, entonces, los biólogos, por ejemplo, cuando te dicen en esta región hay tantas especies, aproximadamente te van a decir, ellos te van a decir también que apenas conocen el 20% de las especies. Entonces, como si apenas conocen el 20%, ellos pueden calcular sobre un 100. Ellos hacen cálculos en base a los taxones. Lo que hace un biólogo cuando entra a una zona es recolectar especies de diferentes y con eso él va haciendo un cálculo porque va capturando taxones de cada especie y con eso él calcula más o menos cuántas especies puede haber en esa zona. ¿Ya? Bien, luego tenemos la diversidad de ecosistemas. Ya, si bien existe esta diversidad, porque hay ecosistemas variables, aún dentro de un mismo bioma, acuérdense que el bioma decía que son ecosistemas similares, pero no los mismos. Pueden haber diferentes ecosistemas. Ya, por ejemplo, en una montaña puedo tener un ecosistema en la falda de la montaña, otro más arriba, otro en el valle. Ya. Pero el problema con los ecosistemas, cuando se los trata de medir, es que son difíciles de medir, por 2 motivos. Uno, porque no tienen límites claros. Es muy difícil decir dónde empieza uno y dónde termina el otro.
Y otro motivo es que muchas veces están superpuestos. Por ejemplo, lo que pasa en la Amazonía. En la Amazonía vamos a tener un ecosistema en el suelo, otro ecosistema a la mitad de altura de los árboles y un tercer ecosistema en la copa de los árboles. Y eso que no toma en cuenta los ecosistemas acuáticos que están por debajo. ¿Ya? Entonces, tenemos, fíjense, 3 a 4 ecosistemas montados uno encima de otro. Y por lo tanto, cuantificar, eso es difícil. Ya es la más difícil de medir, así que generalmente suelen ser datos estimativos y es lo que suelen hacer también los ecólogos. Bien, y por último, tenemos la diversidad cultural. Y para esto, les voy a pedir su ayuda ahorita. Para definir qué es diversidad cultural, primero necesitamos saber qué es cultura. Ya, así que vayan pensando cuál es el plato más típico de Santa Cruz. Solamente pueden decir uno en el chat. Si quieren ya pueden escribirlo. Pero el más típico, ¿ya? A ver, vamos a esperar su participación mientras yo voy diciendo que es cultura. No se olviden, pongan el plato más típico que ustedes crean de aquí de Santa Cruz en el chat. Vayan haciéndolo. Bien, ¿qué es cultura entonces? Cultura se define como la acumulación de conocimiento que ha hecho el ser humano a través de los tiempos para poder sobrevivir en un territorio determinado. ¿Ya? Entonces, cultura no es conocimiento, pero no es cualquier conocimiento, es para poder sobrevivir. Y tampoco también, cualquier lado, como ven, dice en un territorio determinado. ¿Ya? Todo lo que ustedes conocen como conocimiento actualmente es cultura. ¿Ya? Solamente que de repente ya es tan variado que es difícil diferenciarlo. Por ejemplo, lo que están ustedes haciendo ahorita, estudiando, forma parte de la cultura, porque ¿para qué estudian? Para sobrevivir, ¿no? En este medio de ciudad en el que actualmente vivimos. ¿Ya? Bien, pero todo lo que es cultura es eso. Y esa se puede expresar de diferentes formas, como la comida, la vestimenta, las canciones, los bailes, formas de cultivo, comportamientos, etc. La cultura se expresa de muchas formas, ¿ya? Es importante entender cultura para poder así entender qué es diversidad cultural y por qué es tan importante. Ya no se insulte. Son como Ronald. Ay, sí. Bien. Entonces, sabiendo ya que lo más típico tiene que ver con cultura, y hablando de la comida, para que entiendan por qué es típico de esta zona, que tiene que ver con lo que estamos hablando, vamos a hablar de eso. Entonces vamos a ver qué platos han puesto. No es para que les dé hambre, pero bueno, vamos a ver. A ver, han puesto sopa de maní, majao, locro, majadito, locro carretero, masaco. Bueno, y el sonso. Bien. Bueno, el majadito sí es típico de esta zona, pero no es solamente de Santa Cruz. Por lo tanto, no es el más típico. El majadito se encuentra en todo el oriente boliviano. Significa también en Beni y en Pando. Es más típico en Beni que en el propio Santa Cruz. Ya aquí solamente tenemos el majadito de pato, de pollo, vaca y charque. Vayan a Beni y se van a sorprender con la variedad de majaditos. Hay de todo. Yo como a manera de hacerme la burla, pero de verdad hay, porque me lo han ofrecido, hay majadito hasta de mono cotudo. Ya, allá, por si acaso. Majadito de charque, majadito, perdón, de chorizo, de pescado, de cola de lagarto, etc. ¿Ya? Bien, entonces es más, ¿no? Por allá. El locro no es típico de Santa Cruz, ni siquiera de Bolivia. Es español. Ustedes van a encontrar el locro en toda Latinoamérica, ya que es traído por los españoles. ¿Ya? Pero el locro carretero, como mencionan los compañeros, sí es más típico porque es
una forma de locro característico que solamente hay en esta zona. Ya, pero ninguno le aceptó cuál es el plato más típico. Bueno, el masaco también, pero ya se ha dicho que también hay en Beni, en Pando. Es más, masaco lo conocen con otros nombres en Argentina y en México, ¿no? Eso incluye el famoso cuñapé, que en otros lados también hay. No es tan típico de acá. Pero hay uno que sí es muy, muy, muy típico y que no lo van a encontrar en ninguna parte. Y es el famoso platito de los domingos. Y en esta época de yesquera, ha sido los platos que más se ha usado. Es el famoso, la famosa, perdón, patasca. Miren, el plato más típico de Santa Cruz es la patasca. Hay también en Beni, pero es derivado del de acá. Ahora, lo interesante, miren, la patasca es que es un plato de aquí, del oriente, pero su nombre es quechua. Interesante, ¿no? Quechua. Si ustedes van a La Paz, Oruro, y piden patasca, les van a vender un mote seco, porque la palabra patasca significa mote reventado, que es el que se usa en la patasca, ese mote que al hacerlo cocer revienta, ¿no? Entonces, de ahí el nombre deriva. Ya. Ahora, analizando estos platos, la patasca, el majadito que ustedes mencionan, el locro carretero, ¿qué tienen en común? ¿Por qué son típicos de esta zona y por qué tiene que ver con la cultura? Sucede que cuando los colonizadores empezaron a ingresar a esta zona, para poder sobrevivir, necesitaban trasladar alimento. Y estamos hablando de época en la que no había refri, ya no había refrigeración. Entonces, para poder sobrevivir, necesitaban meter alimento que no se pudra. Ya, puedes saber que nuestros platos típicos de esta zona tienen que ver con charque, con arroz, con plátano, que son alimentos o la yuca que pueden guardarse por mucho tiempo y no se frega. ¿Ya? Y la patasca, ¿por qué? Porque el chancho de monte es característico de esta zona. A menos los que han andado una vez en el monte cazando, saben que el chancho es lo que más se caza. Entonces la gente que entraba por acá traía el mote, ¿no? Y cazaba un chancho. ¿Ya? Y una regla, por si acaso, para salir al campo, al menos acá, es siempre llevarse sal. Entonces lo que hacían es una vez que cazaban a ese chancho, la mayor parte de la carne la salaban para hacerlo charque y así conservarlo. ¿Ya? Y la cabeza la hacían, la hacían cocer, ¿ya? En, en agua, ¿ya? Sí, el pozole es parecido, pero no es lo mismo, ¿ya? El pozole es con sal. Y una característica típica de la patasca es que no tiene sal. Y ahí es donde les iba a decir. La pregunta es, ¿por qué no tiene sal? ¿Ya? Esa pregunta, no sé si aún es respondida. Yo me la he tenido que responder porque yo nací en La Paz y mi familia viene por allá. Y a mí me encanta la patasca. Pero cuando viene mi familia, siempre me preguntan por qué no tiene sal. Ya me cansé de... Así que tuve que investigar. Bien, la pregunta es por qué no tiene sal la patasca. Entonces, lo que ellos hacían, una vez que cazaban chancho y la cabeza la hacían cocer, como ya saben que se hace la patasca, no le ponían sal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque interesantemente la patasca, cuando ustedes le ponen sal, para la tarde está podrido. Pero si no le ponen sal, se puede conservar por varios días. Y eso es interesante. ¿Ya? Y de ahí la característica de la patasca en esta parte del planeta. ¿Ya? Ya. Si ustedes se van a Oruro, van a ver que ya los platos de Oruro, todos están relacionados con cordero. Bueno, la mayoría, ¿no? Brazuelo de cordero, costillar de cordero, timpu, rostro asado, etcétera. Ya van a ver, o sea, yo viajo bastante, así que he probado varios de estos platos. ¿Ya? Porque ya hay bastante cordero. Ya menos en temporadas más antiguas no les llegaba mucho carne de vaca. Si nos vamos a Beni, los platos están relacionados con el pescado. Ya, allá, por ejemplo, si ustedes piden masaco, no es como aquí un retacito, ya le van a dar como un plato del mediodía, masaco con su porción de bife o su porción de churrasco. Pero hay un plato que es bien típico de Beni, que no lo encontré en otra parte, que es el gallinazo. No sé si alguno de ustedes será el Beni. El gallinazo
es un plato en el cual se hace como el arroz con leche, pero en vez de usar leche, se usa chocolate. ¿Y por qué? Porque es una zona que extrae chocolate, es una zona chocolatera, el Beni, ¿ya? Si ustedes se van a Sucre, por ejemplo, a menos los que no les gusta el ají, van a sufrir el Sucre. En Sucre casi todos los platos tienen ají, casi todos. Hasta hay una sopa que se llama soltero, es picante, ¿ya? Si ustedes piden allá, vámonos a Sonoya, te van a dar con ají. O sea, todo viene con picante. Muy raro es el plato que no tenga ají. Es más, si ustedes van al mercado a comprar ají a Sucre, no es como acá. Ustedes acá van, simplemente dicen ají colorado, ají amarillo. Si ustedes van a pedir eso en el mercado de allá de Sucre, te van a mirar raro, porque allá hay variedad de ajíes. Ahí uno tiene que decir ají serrano, ají de otro, así, ¿no? Con nombres específicos, ¿ya? Porque es una zona productora de ají. Entonces, como están viendo, la forma de alimentarnos tiene que ver con lo que yo puedo usar para sobrevivir en ese ambiente. Y cada lugar del planeta ya ha tenido sus formas. Ya si ustedes se van a ciudades que son cerca del mar, van a ver que muchos de sus platos tienen que ver con alimentos extraídos del mar. ¿Ya? Entonces, mucho depende de eso. Eso es la comida. En la vestimenta, bastante obvia algunas cosas. Por ejemplo, ustedes imagínense si van a poder sobrevivir con tipoy en La Paz. Se dan cuenta, es imposible. Ya allá en La Paz va a tener que sobrevivir con poncho, con chulo, ¿no? Ya, claro, hoy día las chamarras, ¿no? Pero está hablando de lo que usábamos antiguamente. Entonces, para poder sobrevivir, yo necesito tener un conocimiento, ¿ya? Porque si no, no puedo sobrevivir en esa región. Bueno, de todas maneras, como se me está acabando el tiempo, ya mañana les cuento, no, perdón, mañana es sábado, el lunes les termino de contar sobre este aspecto. Les voy a contar unas historias interesantes sobre por qué le damos tanto valor a esto, la cultura, y va a tener incluso que ver con el famoso Timnis y otras historias. ¿Ya? Así que el día lunes continuamos con esto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Bueno, entonces nos vemos el lunes. Chao, chicos. Hasta luego, doctor.